Bueno, ya hay bastantes en la sala. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a UFLO, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Organizacionales y de la Empresa, bienvenidos al Centro de Emprendedores de la Universidad. Mi nombre es Claudio Lewis, yo soy director de la facultad y en nombre del rectorado le damos la bienvenida. En la reunión de hoy, que es la quinta que estamos llevando a cabo en este ciclo de webinars, enfocado a emprendedores y pymes, vamos a tocar el tema de la inteligencia comercial. En tal sentido, presentamos al contador Carlos Galante. El contador es MBA, es consultor en inteligencia de negocios, trabaja ya desde hace muchísimos años en la temática. Así que bueno, es además profesor titular en nuestras materias de tecnología y negocios, en las carreras de contador y de administración de empresas. Así que bueno, contamos acá con el acompañamiento también de la gente de vinculación de la universidad, a quien también damos las gracias por esto. Y a todos ustedes que volvemos a agradecer la presencia y les pedimos también que visiten el sitio web del Centro de Emprendedores, el sitio web de la facultad, que nos sigan en LinkedIn. Y bueno, damos ya el puntapié inicial para Carlos. Él va a manejar el seminario y va a comentar cómo son el tema de las preguntas y las dudas que puedan llegar a tener. Así que bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Claudio, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a este encuentro. Vamos a exponer un poco sobre lo que es Business Intelligence y lo que es inteligencia artificial y lo que es un poquito también inteligencia comercial. La idea es que no nos extendamos mucho también, presentar un poco la temática, mostrar algunos ejemplos y las dudas que tengan. Hay una sección de QA, o sea, de Question and Answers, escríbanlas ahí y bueno, al final vamos a ir leyendo, vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible todo lo que esté a nuestro alcance. Entonces vamos a comenzar un poquito como introducción. La idea es, como parte de una serie de seminarios y charlas que damos a emprendedores, es mostrar un poquito cómo trabaja lo que es el Business Intelligence o lo que es la inteligencia comercial aplicada a emprendimientos, pero también puede ser aplicada a pymes o a cualquier tipo de organización. Mi idea es, dado que tenemos una asistencia variada en cuanto a conocimientos, en cuanto a experiencias, pido disculpas si voy a hablar de temas muy básicos, pero bueno, lo que quiero es que todos entiendan los conceptos y que nos llevemos todos algunas ideas claras y que nadie se quede afuera justamente por el lenguaje o por la terminología. ¿Está bien? Entonces, vamos a arrancar. Y lo primero que les voy a pedir es que nos imaginemos normalmente cuando subimos a un auto y vamos a manejar un auto. ¿Qué es lo primero que vemos? Y acá voy a hacer una primera disquisición porque tuve que reformular la pregunta porque muchas veces yo decía, bueno, subo un auto, ¿qué es lo que veo? Y alguno me decía, miro para el lado de la luna, pero no, yo lo que digo es, subo un auto como conductor y ¿qué es lo que voy a ver? Entonces, vamos a ver si esto me deja avanzar. Perfecto. ¿Qué es lo que veo? Veo un tablero de comando. Veo mi tablero de comando específicamente diseñado en el automóvil. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para obtener información, para obtener datos referidos a cierto tipo de cosas. Por ejemplo, la velocidad, cuántos kilómetros tengo ya realizados, qué tipo de cambio está, por ejemplo, en el caso de los coches automáticos, la temperatura, las revoluciones del motor, bueno, si el tablero, digamos, si el combustible me alcanza, no me alcanza, cómo está. Bueno, todo esto son datos, es información que a mí me permite tomar cierto tipo de decisiones. Si yo veo que me excedo en la velocidad respecto a lo que está permitido, voy a disminuir. Si veo que las revoluciones del motor, por más que mi velocidad sea baja, se exceden dentro de un cierto parámetro, entonces voy a tomar alguna acción. Esta es información o es compuesta por datos que a través de distintos sensores me brinda
el automóvil me permite a mí tomar decisiones al momento de conducir. Si yo esto lo llevo a una organización, cualquier tamaño de la organización, desde un emprendimiento hasta una gran empresa, necesito justamente desarrollar mi tablero de comando, mi tablero de control con datos que me permitan a mí monitorear la evolución, el comportamiento de la actividad. Por ejemplo, acá tenemos un dashboard que yo diseñé hace un tiempo, donde, por ejemplo, ¿qué vemos? Vemos información respecto a las ventas, a los márgenes, cómo son las órdenes promedios, qué utilidad estoy teniendo, los costos, comparativas, por ejemplo, de ventas por canal, por cliente, la performance por cliente, la performance a nivel de ciudades. Bueno, esto con distintos tipos, por ejemplo, de selectores. Entonces, esto también es un indicador, es un tablero, es como si estuviera manejando mi vehículo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que yo tengo que analizar, conocer mi negocio, conocer mi emprendimiento y saber qué es lo que quiero medir, qué es lo que quiero monitorear y qué es lo que a mí me va a permitir saber si estoy en el rumbo adecuado, si tengo algún tipo de desvío, si tengo que hacer algún tipo de ajuste o si necesito alguna información, algún dato complementario como para tener una mejor visión de cómo se están manejando las cosas. Entonces, básicamente, estoy hablando de lo mismo. En un caso referido a un automóvil, en otro caso referido a una organización. Pero siempre necesito nutrirme de datos, necesito justamente un feedback de la actividad como para saber qué es lo que tengo que hacer o cómo voy a tomar las decisiones. ¿Está bien? Y entonces, a partir de esto, vamos a hacer una primer distinción. ¿Qué es dato y qué es información? Dato es un elemento concreto, es un elemento puntual. Yo digo 8, 54, 54%, 8000, 4, eso es dato. El dato por sí solo no me dice nada. Yo puedo decir 8, puedo decir 20.000 y absolutamente no significan nada. Es un valor, algo concreto y puntual. La información ya es un conjunto de datos que los voy procesando y que sí comienzan a aportar un significado. Volviendo al ejemplo del automóvil, para no irnos a un auto, si al no irnos al dashboard de una empresa, yo digo, si a mí yo tengo que, por ejemplo, veo que dice 130 la velocidad, no me dice nada. Ahora, si yo proceso eso junto con otro tipo de datos, por ejemplo, cuál es la velocidad máxima por donde estoy circulando, si veo que por donde estoy circulando hay más congestión o no, bueno, eso ahí ya empieza a tomar algún tipo de sentido. Es muy importante porque muchas veces nos concentramos en la información y dejamos de lado el dato concreto, que es lo que a nosotros nos interesa. Yo un dato, un valor, lo puedo combinar de muchas maneras diferentes, lo puedo exponer de muchas maneras diferentes y a lo mejor dan realmente la información que necesito para tomar una decisión o no, o pasa desapercibido. Entonces es importante tener en cuenta esto, dato e información. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta charla es, no vamos tampoco a hacer una clase magistral, es ir presentando conceptos importantes que el emprendedor o que alguien que tiene una empresa necesita tener en cuenta, tener en conocimiento para poder discernir el momento de generar su dashboard o su tablero de control. Entonces, decimos dato, por un lado, e información. Y es importante justamente poder establecer cuáles son los datos que yo necesito o a mí personalmente me pueden servir, ¿sí? Y que pueden ser diferentes a otro colega, a otro emprendedor, a otro empresario, porque a mí me permiten tomar cierto tipo de decisiones y en función de mi experiencia y otro tipo de elementos. ¿Está bien? Vamos entonces a presentar otro concepto que es la administración de los datos, el data management, que es un conjunto de actividades, ¿sí?, tendientes a desarrollar una buena administración referidas a la forma en cómo yo voy a recabar, a recolectar estos datos, cómo los voy a almacenar y cómo los voy a gestionar. ¿Sí? Es una, digamos, es una actividad, una especialización que me da cierto tipo de parámetros para saber, por ejemplo, cómo determinar cuáles son los datos que puedo necesitar, cómo los voy a incorporar a mis bases de datos o a los sistemas de almacenamiento que tenga, cómo los voy a procesar y cómo los voy a exponer. ¿Por qué es importante esto? No es para que seamos especialistas en esto, sino para conocer que existe. ¿Por qué?
Porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo estoy armando mi emprendimiento, decir, bueno, tengo tanta plata para invertir, ¿qué hago? Compro una computadora básica con cierto tipo de memoria y voy a instalar una base de datos X, la voy a parametrizar de cierta manera. Y si yo no tengo en cuenta o no estoy previendo a futuro cuál es el volumen de datos que voy a necesitar, entonces puede ser que tenga que necesitar reinvertir, reparametrizar, volver a arrancar de cero y no tiene sentido. También es importante porque, por ejemplo, puedo decir, bueno, no, en vez de tener que invertir en toda esta infraestructura o en comprar equipamiento, en comprar software, puedo trabajar en la nube con lo que es cloud, ¿sí? Que es digamos, lo que se está utilizando ahora, la oferta, y que después vamos a hablar un poquito más. Entonces, lo que me da la actividad del data management, ya sea que me interese investigar por mi cuenta o que trabaje con alguien que se especialice un poquito más y lo pueda tener en cuenta, son las buenas prácticas para poder diseñar todo mi sistema de información, tanto desde que arranco, cómo voy a recolectarlo, desde dónde voy a nutrirme de los datos y cómo los voy a presentar. Todo ese circuito es importante conocerlo, es importante diseñarlo con tiempo y prever cuáles pueden llegar a ser las necesidades futuras, porque muchas veces eso implica que en cuanto empiezo a crecer, justamente voy a tener que, por ejemplo, poder ir incorporando más memoria, más capacidad de procesamiento, o tengo que arrancar desde cero y todo lo que invertí lo voy a perder. Por eso entonces es importante tener en cuenta este tipo de cosas. Y vamos con un ejemplo. Cuando yo arranco con un emprendimiento, con una planilla de Excel, con una base de datos chiquita, como un Access, me puedo arreglar. Puedo decir, ¿para qué quiero todo esto? Si yo en el Excel voy volcando, por un lado, todo lo que los ingresos, voy volcando todo lo que voy comprando, voy volcando todo el stock, cómo va variando, y lo paso en un Access y eso lo tengo. Bárbaro, porque recién estoy arrancando, ¿sí? Ahora, cuando yo empiezo a crecer, cuando empiezo a tener mucho más actividad, cuando empiezo a tener mucho más volumen de operaciones, llega un momento en que por más que desarrollen macros y todo, el mantenimiento de eso se hace muy costoso, hace que el procesamiento de una planilla Excel quede chico, quede lento, y llega un momento que explota. ¿Está bien? Vamos a hablar también un poquito de lo que son los datos estructurados y no estructurados. Adelanto un poquito, pero después lo vamos a hablar. Que es, por ejemplo, yo en un Excel, ¿qué voy a volcar? Voy a volcar información, por ejemplo, de datos puntuales, compra, ventas y ese tipo de información. Ahora, ¿qué pasa si yo monitoreo, por ejemplo, en mis redes sociales, hago un comentario y me dan un like? ¿Cómo lo paso en Excel, el like? ¿Cómo se analiza? Esos son datos no estructurados, pues vamos a avanzar un poquito más. Por eso es importante decir que, bueno, con un Excel arranco. Digo, bueno, el día 0 y el día 1 arranqué, pero no es para siempre. No tengo que tomar eso como algo definitivo. Necesito justamente con estos conceptos de administración de datos y data management, ir previendo, ir más o menos racionalizando mi inversión para saber cómo me voy a ir posicionando en cuanto a la infraestructura y a los sistemas de la mejor manera posible, con el menor costo, justamente para poder procesar y tener la información que yo necesito para la toma de decisiones. ¿Está bien? Entonces, esto es importante saberlo porque justamente son ideas que va dando la actividad y que son buenas conocerlas. ¿Está bien? Vamos a avanzar entonces a lo que es el Business Intelligence. Dentro de lo que es el Data Management ya nos metemos en parte de lo que era el objetivo de la charla también, que es el Business Intelligence o inteligencia de negocios. ¿Qué comprende? Comprende a todo lo que tiene que ver justamente con esto, que son las aplicaciones, la infraestructura, las herramientas, las mejores prácticas justamente para acceder y para manejar información. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios que las empresas van a tener que utilizar para tomar decisiones? Y todos los procesos involucrados en la misma. Muy importante es el tratamiento, el almacenamiento, pero básicamente justamente lo que es la extracción, la transformación y la carga. ¿Sí? Habitualmente en todos los proyectos de inteligencia de negocios, en todos los proyectos donde se involucra toda esta técnica de data management, del 100% del tiempo se está establecido por estudios que yo normalmente utilizo un 15% del tiempo en lo que es el conocimiento, en dónde voy a obtener la información, cómo voy a hacer la extracción. Un 70% del tiempo en lo que es la transformación.
¿sí? Después vamos a ver por qué. Porque uno puede decir que yo lo tomo de mi sistema contable, está sí, pero no siempre tomo todo de mi sistema contable. Entonces, hay mucho de transformación, de tratamiento del dato para después poder ser consumido. Y luego la carga, que es llevarlo a las bases y poder justamente trabajar y armar un poco con la visualización. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene que ver con Business Intelligence o lo que es inteligencia de negocios. Entonces, con lo que son las técnicas de data management o de administración de los datos, yo voy a armar todo, digamos, todo el esquema, todo mi complejo para poder manejar datos. ¿Sí? Y con técnicas de Business Intelligence voy a generar justamente los dashboards, las vistas, y voy a tratar la información para justamente tener ese feedback de forma visual, normalmente se trabaja de forma visual, y que me permitan a mí tomar decisiones basadas en datos. ¿Está bien? Espero que hasta ahora y hasta el momento se vaya entendiendo la idea y podamos ir avanzando. ¿Cuáles son los factores que influyen básicamente en el desarrollo de todo el campo del Business Intelligence y la inteligencia de negocios? ¿Y qué es lo que hace que algunas herramientas sean más populares que otras? Por un lado, el costo de la tecnología. ¿Qué significa esto? A medida que va pasando el tiempo, ¿sí? El costo de la infraestructura, el costo de los, digamos, de los fierros, por decirlo de alguna manera, va bajando. ¿Sí? El costo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, se van desarrollando nuevos componentes, se va desarrollando, por ejemplo, nuevos procesadores, se van reduciendo los tamaños. Entonces, lo que un sistema, digamos, un server, una máquina que hoy me puede costar 100, quizás dentro de 4 meses me puede costar 80. ¿Está bien? Entonces, el costo de la tecnología hace que con el correr del tiempo y los nuevos avances, su adquisición sea cada vez posible, o sea, más asequible para cualquier persona, y eso hace también que al tener mejor tecnología podamos correr procesos que son mucho más, digamos, potentes o necesitan algunos tipos de recursos que en otro momento estaba reservado para grandes infraestructuras, para grandes empresas. Mayor cultura digital, ¿sí? Además de entonces del acceso a la tecnología, el hecho de que cada vez más gente tenga sus dispositivos digitales, por ejemplo, los teléfonos, vamos a poner el caso de los teléfonos y las apps. Entonces, el hecho de que cada vez haya más gente que tenga dispositivos digitales, que acceda a diferentes tipos de apps, que le pierda el miedo a las distintas aplicaciones, hace que justamente se pueda incorporar o tenga mayor aceptación y adopción el hecho de usar herramientas de Business Intelligence en teléfonos o en las computadoras. Ya no es algo, no es un cuco, ya no es algo raro. Que es lo mismo que está sucediendo ahora en esta situación con lo que es el trabajo remoto, que para algunas organizaciones el trabajo remoto era algo medio extraño, algo que no lo quiero tomar, algo que cuanto más tarde lo tomemos mejor. Bueno, esta situación hace que su adopción sea masiva y cada vez se está viendo con, digamos, de manera más amigable por los beneficios que trae en muchos casos. Entonces, bueno, la disminución del costo de la tecnología que facilita el acceso a la misma y la mayor cultura digital por parte de los diferentes actores en una organización hace que justamente se adapten más rápidamente y se desarrollen más rápidamente herramientas de Business Intelligence. Cuando hablamos de herramientas de Business Intelligence estamos hablando desde cosas muy simples, como vamos a ver, a cosas muy sofisticadas, ¿sí? Pero vamos a lo simple. ¿Qué otros elementos influyen básicamente en el desarrollo y en que haya mayor popularidad de este tipo de herramientas? Por ejemplo, la irrupción del concepto cloud. ¿Qué es el concepto cloud? Como hablábamos al principio con el ejemplo del auto, el concepto cloud es el almacenamiento en la nube. ¿Y qué es el almacenamiento en la nube? Básicamente es tercerizar la inversión que yo haría en todos los fierros, por hablar de una manera de mi organización, en toda la infraestructura, tercerizarla en un tercero, en alguien que me va a brindar el servicio de almacenamiento. Entonces yo lo único que hago es comprar, por ejemplo, una notebook, un sistema chiquito, dejar todo almacenado en la nube,
¿sí? Y no necesito preocuparme por el costo de la infraestructura, por la actualización justamente de los procesadores, por ampliar memoria, etcétera, etcétera. Ejemplos, por ejemplo, bueno, quien tiene un correo electrónico hoy, está ese correo, toda esa información se almacena cloud. Yo lo veo en mi máquina, pero si yo lo borro o me voy a otra computadora y accedo desde otra computadora, tengo justamente todos los mails. No pierdo nada. O Google Drive, por ejemplo, si yo almaceno archivos en Google Drive, los puedo consultar desde cualquier lugar, ¿sí? Con tener una conexión de internet. Puedo consultarlos, no necesito tenerlos justamente en mi máquina. Entonces, el concepto cloud está también favoreciendo a la mayor adopción de justamente técnicas de business intelligence, porque no necesito instalar en mi computadora, no necesito justamente comprar ningún equipamiento en especial, y va a haber gente que se va a encargar de su instalación y va a haber gente que se va a encargar de su mantenimiento y del mantenimiento de todo el sistema. ¿Qué me cobran a cambio? Bueno, me van a cobrar un monto mensual por el uso de cierto espacio, por ejemplo, ¿sí? O algunos dan gratis, como pueden ser los correos, y otros dan por un tamaño. Pero bueno, en muchos casos me conviene a nivel de costo-beneficio, en otros casos me conviene tenerlo en mi sistema, en mi infraestructura, y en otros casos puedo tener un sistema mixto, puedo tener parte de la información en mi infraestructura y parte de la información la puedo subir a la nube. Todo también depende un poco de las medidas de seguridad de las empresas, digamos, qué es lo que quieren compartir, qué no, o qué necesitan tener, digamos, resguardado y qué no. Otro concepto ligado al concepto de cloud es el de SaaS, que es Software as a Service. Es decir, así como hay terceros que me alquilan un espacio de su infraestructura para que yo no tenga que invertir en equipamiento, las empresas que desarrollan software, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Dicen, me conviene, me es más conveniente justamente desarrollar el software, tenerlo en la nube, instalarlo en mis servidores o en el servidor de alguien, por ejemplo, tenerlo en la nube y vos me pagás por el tiempo de uso, por la memoria de uso, me pagás por mes algo que es mucho más chiquito que si me tenés que pagar mensualmente una licencia o anualmente una licencia. ¿Sí? Como el costo de las licencias estaban haciendo muy caras y hacía que muchas empresas tomaran la decisión de no comprar algunos productos y desarrollar otras cosas, porque el costo de consultoría, el costo de licencias, el costo de instalación, de mantenimiento y todo lo demás era muy caro. Entonces, estas empresas, todas, en realidad, desde Microsoft, SAP, todas están volcándose a ofrecer servicios en la nube, cloud y software as a service. Es decir, que yo me conecto, tengo ya instalado el programa, pago una licencia mensual tanto por el espacio de memoria, pago una licencia mensual por el programa que estoy utilizando y me olvido de todo. Me olvido de la instalación de las actualizaciones, me olvido de los parches de seguridad, me olvido del tamaño de la infraestructura, me olvido de todo, me resuelven todo. ¿Sí? Es una alternativa y yo soy un emprendedor donde justamente tengo que el poco capital de mi emprendimiento lo tengo que distribuir muy minuciosamente en diferentes actividades, el hecho de trabajar cloud y el hecho de trabajar con estas alternativas de software as a services o con licencias más baratas, me pueden llegar a solucionar mucho el problema del arranque inicial y bueno, y después veo justamente cómo voy siguiendo. ¿Sí? El manejo de grandes volúmenes de datos y la información en tiempo real. Uno de los ítems que también estaban justamente retrasando la adopción y que ahora la están acelerando es que, como hablábamos en otro momento, y vamos a avanzar un poquito más después, hoy en día se manejan grandes volúmenes de datos. Nosotros, simplemente por justamente en esta charla o cuando estamos chateando o cualquier interacción a nivel digital que estamos realizando, generamos datos, generamos grandes volúmenes de datos. Y en el caso de las empresas, más todavía, porque todo ahora se procesa en forma digital. Una empresa va emitiendo sus remitos, sus facturas, va emitiendo órdenes de compra, va generando informes, va generando un montón de información y de datos también concretos, y eso se va almacenando, ya sea en la infraestructura propia o en la nube, pero eso genera grandes volúmenes de datos. Y para eso se necesita
programas, software para poder justamente procesar ese volumen de datos y que no me haga perder mucho tiempo. Entonces, como hablábamos antes, el hecho de la evolución de la tecnología, la evolución de lo que son los procesadores, de los nuevos programas, el tema cloud, el tema SaaS, todo lo demás, hace que hoy en día pueda manejar grandes volúmenes de datos en muy poco tiempo. Sumado a eso, vamos con el punto 6, que es la información en tiempo real. Eso hace que pueda contar, en muchísimos casos, con información en tiempo real. ¿Para qué me sirve? Y para lo que es toma de decisiones. En muchos casos, la toma de decisiones la puedo manejar basado en datos históricos o en lo que pasó hasta ayer. En muchos otros casos necesito tener información en el momento. Ejemplos, básicamente, inventarios, stock. Muchísimas empresas están manejando, por ejemplo, software as a services, o sea, no con sistemas propios, sino en la nube o alguna combinación para lo que es manejo de inventarios. Entonces yo puedo también llegar a tener en tiempo real, en función de las ventas, en función de las salidas, en función de lo que, las métricas que vaya utilizando, puedo tener en tiempo real, por ejemplo, cuál es el stock que tengo. Y a partir de ahí puedo disparar desde compra, puedo generar algún tipo de promoción si necesito, por ejemplo, vender algo más o no, o llegar a cubrir alguna cuota del mes. Eso lo voy manejando. Otros ejemplos que, digamos, no vienen al caso justo de la reunión, pero bueno, que normalmente lo manejamos en lo que es tecnología 4.0, es lo que es Internet of Things o lo que es Internet de las cosas, donde en función de la información que me van dando distintos tipos de sensores ubicados en distintos lugares, por ejemplo, puedo tener un sensor en una heladera, puedo tener un sensor en un auto, puedo tener un sensor en un contenedor, puedo tener un sensor en lo que sea. Yo voy teniendo información en tiempo real, ¿sí? Y eso hace que pueda tomar decisiones. En estos casos, estos ejemplos pueden ser tanto relacionados con una empresa o pueden ser ejemplos que no estén relacionados con una empresa, de la vida real. Pero es importante saber que el hecho de contar con información en tiempo real, ¿sí? Que va a ser algo que inclusive que cada vez va a ser más común, porque inclusive cuando ahora se desarrolla infraestructura 5G, voy a tener información al instante de todo, eso va a permitir justamente mejorar muchísimo más la toma de decisiones y después lo vamos a juntar un poquito con otro tipo de aplicaciones que se pueden utilizar para esto. Pero entonces, volviendo a esto, entonces, todas estas cosas que estuvimos hablando, más la información en tiempo real, que hace que la adopción por parte de un emprendedor, hablamos de emprendedor porque normalmente arranca con lo básico, no hablamos de grandes rondas de capital o empresas que son, digamos, financiadas con grandes volúmenes de dinero, sino emprendedores que arrancan con lo poco, con lo mínimo. Entonces, esto ayuda a que justamente pueda desarrollar mi emprendimiento sin tener que realizar grandes inversiones y poder contar con mucha información si quiero y sé realmente qué es lo que quiero buscar y cómo medirlo. Bueno, puedo contar con esa información a un costo relativamente accesible. ¿Está bien? Esa es la idea que tenemos entonces para presentar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesito considerar, ¿sí?, al momento de elegir una solución de Business Intelligence o inteligencia de negocios? Más si es algo que voy a usar, por ejemplo, ya en la nube, o si es algo que yo quiero hacerlo como algo propio. Primero y principal, desde mi punto de vista, es la comunidad de usuarios. No, partimos de la base que dentro de lo que es el negocio de Business Intelligence, hay empresas que son muy grandes, como SAP, por ejemplo, que los costos de las licencias son altas, a pesar de que lo que es cloud está bajando, pero son altas, ¿sí? Entonces, es un nicho. Pero si, por ejemplo, estamos con Microsoft, con Power BI, que es su herramienta, con Tableau, con Qlik, y todo, bueno, lo más importante, o uno de los elementos importantes a tener en cuenta es que cuente con una gran comunidad de usuarios. La comunidad de usuarios es la que acelera el aprendizaje, es la que propone mejoras que inclusive las empresas la toman, ¿sí?, y la incorporan a los productos. Tener una aplicación, ¿sí?, para esto o para cualquier otra cosa, que tenga una gran comunidad de usuarios donde yo tengo una duda, puedo plantearla y me responden, o si yo tengo una duda puedo googlear y encuentro respuestas porque es una comunidad de usuarios grande, activa, en inglés, en español, todo, es muy, muy importante. Es muy importante porque muchas veces el aprendizaje y la adopción a veces me lo define tener una buena comunidad de usuarios donde yo encuentre respuestas ante cualquier duda,
ante cualquier inquietud y no porque sea una gran empresa y que a lo mejor tiene buena documentación, tiene buenos helps y todo, pero que es complicado poder buscar. Otro elemento interesante a tener en cuenta es que, digamos, si la aplicación pertenece a una de estas grandes empresas que, digamos, integran el producto con toda su familia de productos, toda su cartera de productos. Por ejemplo, volviendo a lo que era SAP. SAP normalmente es conocida porque tiene sus herramientas de, digamos, ERP, digamos, de lo que es herramientas tipo de sistemas de gestión, y ahora lo está, digamos, lo está uniendo a su oferta en la nube y su oferta de Business Intelligence, por ejemplo. Es caro, es interesante, es muy bueno, yo trabajo con eso normalmente, es bárbaro, es fantástica, pero bueno, es cara, no es para un emprendimiento. En el caso de Microsoft, por ejemplo, tiene la ventaja que es accesible, porque son licencias bajas, y se pueden integrar pagando también, porque obviamente no regalan nada, pero yo puedo integrar contra la nube que tiene Microsoft, que es Azure, donde tengo muchas herramientas, también que se pagan, pero son costos bajos. Yo puedo integrar todo eso, por ejemplo, y sé que no voy a tener que estar desarrollando código o desarrollando formas de integrar mi producto contra una base de datos determinada o contra un lugar donde me brinden información. Creo que se entiende la idea. Ya, cuanto más integrado, cuanto más, digamos, tenga integración con otros productos de la misma empresa, es mucho más fácil la integración, no necesito tiempo de desarrollo, de consultoría, es mucho más bajo, más rápido, y sé que tengo asegurado justamente todo lo que es el flujo, desde donde se obtiene el dato hasta donde lo voy a visualizar. Vamos a ver un poquito más. Y otro elemento muy interesante a considerar, yo personalmente lo estoy usando muchísimo, pero ahora les voy a explicar por qué, pero es muy interesante, después lo vamos a ver en un ejemplo, es tomar una herramienta de ETL, que es de extracción, transformación y carga. Extraction, Transforming y Loading, ¿sí? Yo uso OpenDrive, que es open source, por ejemplo, es free, no se paga. Hay una versión con licencia, pero en este caso es una versión free, muy potente, muy buena y que permite justamente hacer esto. ¿Por qué me sirve a mí una herramienta de Data Integration? Justamente, ¿por qué? Porque hoy en día, el origen de la información, el origen de los datos, ¿no? El origen de los datos es muy variado. Yo voy a tener información, lo tradicional que de mi sistema de procesamiento, por ejemplo, en mi sistema contable, que voy a tener información de lo que me da la contabilidad, las compras, las ventas, lo que vaya cargando. Pero, por ejemplo, hablábamos antes, si yo necesito, por ejemplo, monitorear, ¿sí?, mis redes sociales, ¿cómo tengo la información? No me la da mi sistema de gestión. Si yo necesito monitorear, por ejemplo, la información de bases de datos de la FIP, porque necesito sacar información para los impuestos. ¿Cómo tengo la información? Entonces acá, en este punto, voy a hacer un alto y voy a hacer un breve resumen para lo que va a venir de cosas que ya se vieron en seminarios anteriores y para que entendamos más o menos cuál es la idea de todo esto y entrar en lo que es tipos de datos. ¿Qué estuvimos viendo en seminarios anteriores? En seminarios anteriores estuve viendo, por ejemplo, lo que es cómo me voy posicionando y cómo trabajo con redes sociales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estar en una red social? Es poder justamente participar y ofrecer mis productos y mis servicios en una red social. ¿Cómo determino yo a qué público voy a estar dirigiendo, digamos, todos mis esfuerzos? Entonces, en la charla se habló justamente de que tengo que determinar mi público objetivo, mi persona objetivo a la que yo voy a focalizar mi discurso en la red, se llama buyer persona o va a ser un tipo de persona, ¿sí?, que de acuerdo a mi producto, a mi servicio, tiene las características. Entonces, yo tengo que identificar a qué público le voy a hablar, a qué público voy a ofrecerle o con quién me voy a comunicar, o sea, posteando cosas, subiendo fotos, haciendo comentarios, poniendo videos, bueno, con los distintos tipos de estrategias. Y todo eso me va a generar diferentes tipos de reacciones. O sea, no es que eso va a generar mayor venta y lo voy a ver en la contabilidad. Eso puede generar distintos tipos de reacciones. Entonces, por ejemplo, vamos a un caso. Yo posteo algo en mi negocio en Facebook, en mi tienda en Facebook, o en mi tienda en Google, o posteo algo en Twitter. Y eso puede generar un like, puede generar un comentario, puede generar
un dibujo, puede generar cualquier tipo de, digamos, de cosas que no necesariamente es un dato, un número. ¿Sí? Entonces, la primera distinción, ¿qué es dato? Digamos, tenemos datos que son estructurados y datos que son no estructurados. Un dato estructurado es lo que vimos hasta ahora. Un número, por ejemplo, 2, 4, 20, 100, viene con una forma determinada. El sistema contable me emite un dato que sabemos que es numérico, puede tener decimales o no, pero es esto, es una estructura que ya está preconfigurada. Ahora, un like, un comentario que me lo escriben en un idioma, no sé, en slang, o que me lo escriben como hablan los chicos ahora, no sé, todo abreviado. ¿Cómo lo interpreta un sistema? ¿Cómo lo puedo almacenar en una base de datos? Entonces, justamente se han desarrollado bases de datos para este tipo de datos no estructurados. Ahora, si yo necesito justamente analizar las ventas contra las tendencias, los comentarios, los likes o las reacciones que tengo en las distintas redes a cierto tipo de posteo, ¿cómo lo analizo? Entonces, justamente con estas herramientas de ETL que ya traen justamente distintos tipos de conexiones o distintos tipos de sistemas para analizarlos y que son fácilmente manejables, yo puedo justamente unir el estructurado con el no estructurado y poder sacar métricas o poder hacer comparaciones. Ahora vamos a ver un poquito más en los ejemplos, pero voy apuntando a eso. Para eso es importante contar con una herramienta de ETL. También es importante, ¿por qué? Porque yo puedo armar toda mi estructura, o sea, puedo extraer los datos, los puedo transformar, los cargo, pero a lo mejor el destino es diferente. Ya, necesito cargar y mandar la información a diferentes destinos, como vamos a ver también en otros ejemplos. Entonces, si yo concentro toda la información y la cargo únicamente en mi Power BI, por ejemplo, y contra eso saco mis reportes, y después quiero esa misma información cargarla en otro sistema o mandar a otra base de datos, es todo un problema. Y si necesito hacer modificaciones, no, digamos, es muy caro, es reestructurar. En cambio, cuando yo tengo una herramienta intermedia que me permite hacer todo el trabajo que hablábamos antes, que es el 70% de una actividad de Business Intelligence y de Data Management, todo lo que tiene que ver con el análisis, el procesamiento, el tratamiento de los datos, y para dejarlos listos para ser consumidos, si yo lo hago en una herramienta intermedia de ETL, entonces después lo disparo a cualquier lado, a un Power BI, lo disparo a un Excel y lo disparo a una base de datos cualquiera. Y si necesito modificarlo, modifico en un solo lugar y eso lo consumo en cualquier otro lado. Espero que se entienda la idea, si no, pues me van preguntando, pero por eso es importante y por eso pongo que además de que para elegir un sistema o diseñar mi sistema de Business Intelligence, es bueno elegir algo que tenga una gran comunidad de usuarios, que sea integrable. Como una herramienta adicional, yo sugiero siempre poner esto, alguna herramienta de ETL, porque me independiza después de justamente del tratamiento de la información. ¿Sí? Entonces, volviendo a los ejemplos que veíamos en los seminarios, entonces yo tengo bases de datos que son estructuradas y no estructuradas, y yo concentro en la herramienta de Data Integration, concentro la información, por ejemplo, que viene de las redes sociales, concentro información que a lo mejor no viene de mi sistema contable, pero me permite a mí, por ejemplo, cargar mi plan de negocios y mi presupuesto para todo el año, y no lo puedo cargar en el sistema de contabilidad, entonces, bueno, lo cargo a través de esta herramienta, lo concentro en un solo lugar, o como veíamos antes, los impuestos. Yo conecto contra la base de la FIP y levanto información respecto a modificaciones o a tasas o lo que necesite. Bueno, concentro todo en la herramienta de Data Integration de TL y a partir de ahí alimento diferentes reportes, alimento diferentes, digamos, software o diferentes bases de datos o lo que necesite. Entonces me independizo de tener que estar procesando en un lugar y ver después cómo lo paso para otro. ¿Sí? Avancemos. Antes de arrancar con otras herramientas que después voy a explicar un poquito más, les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que estamos hablando. En principio, les quiero mostrar esto. Esto es un dashboard. ¿Está bien? ¿Qué es el dashboard? Lo que estamos hablando antes es un dashboard tradicional, así como vimos antes en la filmina. Vemos que tenemos, por ejemplo, ya me quemé con la edad. Tenemos, por ejemplo, información resumida en cuanto a las ventas, en pesos, en unidades, una venta anual. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, si quiero ver, por ejemplo, algún año determinado o algunos años, y puedo elegir los meses, y puedo elegir un rubro o elegir un producto. Todo esto viene procesado, esto está hecho en Power BI, por ejemplo. Entonces,
¿qué es lo que se hace? Se toma información que sale de un sistema de gestión, en este caso está hecho desde un sistema de gestión, nada más, y lo que hago justamente, bueno, lo único que no viene del sistema de gestión es la moneda, lo puedo ver en euros, en dólares, que eso lo tomamos de otra base de datos, pero ¿qué es lo que armo? Armamos esto, entonces yo tengo datos y en función a lo que el cliente o el emprendedor quiere ver, se diseñan los distintos indicadores. Quieren ver las ventas, las unidades, el anual, el promedio, qué información tenemos hasta qué último mes, las compras acumuladas, el stock, estos selectores. Por ejemplo, puedo ver la posición financiera. Es un ejemplo de cómo se puede diseñar en función de información que yo quizás ya la tengo, o la puedo sacar de otro lado, puedo tomar directamente del banco, entonces yo puedo ver mi posición financiera y puedo elegir para qué periodo, para qué mes, para múltiples, si quiero ver por algún cliente en especial, por algún proveedor, para qué empresa, si tengo varios emprendimientos. Puedo ver, por ejemplo, información de ventas, para mostrar qué cosas se pueden hacer. Pero para llegar a esto, que esto yo directamente puedo, esto cambio lo que estoy mostrando y directamente puedo elegir otra forma de visualizarlo, que eso ya, digamos, es más simple. Necesito tener armado bien mi estructura de datos, lo que hablábamos antes. Cómo la obtengo, cómo la voy a tratar, si tengo que generar indicadores nuevos o no, y cómo la voy a consumir y la voy a tener. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver ventas por proveedor. Si yo, por ejemplo, cliqueo en uno, me filtra automáticamente. Esto es un Power BI y así funcionan estas herramientas. Si yo cliqueo en productos más vendidos, me va a dar la información, por ejemplo, en cuanto a qué proveedor me provee este producto. Esas son cosas que es información que a un emprendedor le da una visión general y puede ir analizando distintos tipos de situaciones en la empresa. Puedo ver análisis de ventas, por ejemplo, por cliente, puedo tener un cuadro, analizo a nivel unidades cuáles son los productos más vendidos, por ejemplo, puedo tener cuadros más detallados si yo necesito, por ejemplo, analizar un poquito más poner el foco en cierto tipo de cosas, armar rankings. Lo voy mostrando para que tengan una idea de cosas que se pueden hacer, ¿no? A nivel de indicadores, yo puedo elegir las monedas, por ejemplo, si yo elijo, lo quiero ver en dólares, porque por el tema de la inflación y todo eso, yo lo puedo ver en dólares sin ningún tipo de problema, se lo puedo ver en pesos, ¿sí? Bueno, a quien le hicimos esto está interesado en esto. Puedo tener una estadística de cuáles son las ventas a nivel de rubro, la participación. Entonces, todo esto me va permitiendo tener a mí una idea de cómo voy, cómo vengo, cómo vine hasta ahora y cómo puedo ir. Porque justamente estas herramientas también tienen algo de inteligencia artificial embebida y yo puedo hacerle preguntas, por ejemplo, y puedo hacer algún tipo de análisis. Ahora vamos a hacer algunas más. Y así puedo ir viendo, vamos a ver algunas más, que yo para la parte de compras tengo exactamente lo mismo, como si fuera un opuesto. Lo que tengo para ventas lo puedo ver para compras, puedo analizar, por ejemplo, los stocks, como es la evolución de stocks. Entonces son herramientas que hoy al día, ¿sí?, están al alcance de todos. Son herramientas, digamos, no son sencillas o simples pero se pueden aprender, digamos, no tienen ningún misterio, ningún secreto, justamente tienen una comunidad de usuarios espectacular y uno puede tomar ideas y cada vez se están desarrollando y están poniendo más cosas que facilitan justamente el armado de todo esto y me permiten a mí hacer varias cosas. Por ejemplo, yo acá puedo analizar los procesos, de los procesos qué tipo de procesos estuvieron haciendo consultas y eso, si yo necesito analizar, por ejemplo, mi sistema, por ejemplo. Pero bueno, por ejemplo, es un dashboard. ¿Sí? Vamos a otro tipo de dashboard que se pueden ver, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos, como hablábamos antes, que yo quiero analizar de Google Analytics, yo quiero ver, por ejemplo, la información de mi sitio. ¿Sí? Cuándo visitaron, por ejemplo, en qué tiempo, en qué momento de la semana tuvo más visitas, de dónde provienen, por ejemplo, los distintos usuarios que van a visitar, ¿sí? Cuántas veces retornaron, porque todo esto son métricas o son datos que están en Google. Google Analytics lo da. El tema es conectarse y es obtener esa información. Pero yo puedo seleccionar el periodo o el rango de tiempo que quiero verlo y lo veo, por ejemplo, lo puedo analizar. Entonces, como hablábamos antes, si yo voy a tener participación, más ahora con toda esta situación de COVID y todo, donde trabaja mucho lo que es redes sociales, lo que es la parte, digamos, por internet, entonces, por ejemplo, cómo es el tráfico, de qué sitios o de qué páginas, por ejemplo, me vinieron las visitas, que es importante a veces traquear
porque pueden ser referidos, ¿sí? Las páginas, o puedo analizar, por ejemplo, ¿sí? Cuántas veces trabajaron con mi página, bueno, varias cosas, ¿no? Ese, por ejemplo, es otro tipo de información a nivel de Business Intelligence, y yo ¿de dónde la tomo? La tomo de Google Analytics. Entonces, puedo combinar al dashboard que vimos antes, que viene de un sistema de gestión, específicamente, como conocemos todos, como es un Tango, un ERP, yo le puedo combinar un dashboard, o lo puedo en el mismo dashboard, en este caso era todo separado, por ejemplo, puedo combinarlo y puedo trabajar este tipo de métricas de información que, si trabajo mucho con marketing digital o marketing online, me interesa esto, es muy rico y me sirve como información. Vamos a mostrar otro ejemplo también, por ejemplo. Vamos a el del COVID, que está todo el mundo mostrando cosas de COVID. Entonces, por ejemplo, acá es un tema de Twitter, por ejemplo. Entonces, se evalúan los sentimientos. El sentimiento, ¿qué es? Power BI y otras herramientas tienen lo que se llama herramientas para el procesamiento del lenguaje natural. Es una herramienta que lo que permite es, en función justamente de inteligencia artificial y de cierto tipo de algoritmos que vienen bebidos, para eso se necesita una licencia. Pero bueno, se analizan justamente los tweets y los comentarios y se determinan si son favorables, desfavorables, y se les pone, o son neutros, entonces se les pone un -1, un 0 y un 1, y en función de eso se calculan las métricas, ¿no? Puedo analizar en qué momento se hizo. Acá estamos mostrando, por ejemplo, en el espacio, cuáles son las palabras más o los comentarios más utilizados, porque la locación, bueno, esto siempre se usa, de dónde provienen los tweets o de dónde provienen justamente los comentarios, las tendencias, quiénes son los usuarios que más participan en este tipo de cosas, y el timeline que tenemos, ¿sí? Y cuáles son las palabras o los tweets más comentados, por ejemplo. Entonces, esto es justamente, son datos no estructurados. No es un valor, no me están diciendo 8, 4, vendí 10, vendí 20. Lo que me están mostrando acá es palabras en distintos idiomas y se procesan, y eso justamente se traduce a métricas que me permiten evaluar cierto tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, ahora les voy a mostrar otras cosas. Este es un ejemplito básico que armé, pero para mostrar cosas, ¿no? Por ejemplo, información de ventas por provincia. Entonces yo puedo tener información, a ver si puedo correr esto para que sea bien. Ahí. Yo puedo tener información, por ejemplo, a nivel de provincia, puedo elegir, por ejemplo, una provincia y automáticamente me filtra la información. Entonces, puedo verla visualmente, tengo mapas, tengo lo que quieras, y hasta puedo hacer, esto se llama también procesamiento por lenguaje natural. Yo puedo hacer una pregunta que ya tenía armada, lo pongo y me da un chart, me sugiere un chart. Si yo, por ejemplo, le borro el vendedor y digo, por ejemplo, buy, no sé, buy value, por poner algo, me lo sugiere. Entonces, búsqueda, yo puedo generar, puedo diseñar todo mi tablero de Business Intelligence, y a lo mejor estas herramientas también me ayudan, porque puede ser que algo se me pasó. Entonces, haciendo las preguntas en función de las métricas que tengo cargados o los indicadores que tengo cargados, por alguna pregunta en especial, busca en la base de datos y me da una respuesta. Estas son solapas sueltas, pero para mostrarles cosas. Por ejemplo, yo lo que armé ahora hasta el domingo, porque después me puedes preparar, por ejemplo, con la palabra cuarentena. Entonces, hice una búsqueda en Twitter de lo que habíamos antes, con la palabra cuarentena, y a partir de acá me va diciendo, por ejemplo, cuarentena, todos los comentarios que hay en Twitter donde aparece la palabra cuarentena, ¿sí? Yo lo que pedí es que me traer la información respecto al comentario, respecto a de dónde provienen, como veíamos antes, en qué fecha se hizo, ¿sí? Esto fue el miércoles, bueno, hay distintas fechas acá, tengo distintas fechas, cosas que a mí me interesaban ver, por ejemplo, contar los retweets, cuántos retweets tuvo. Entonces, si volvemos a un dashboard como el de Google Analytics, okay, yo puedo justamente toda esta información traducirla a gráficos y ver, por ejemplo, la palabra cuarentena, por ejemplo, qué sentimiento genera, qué retweets genera, de dónde vienen, quiénes son los que más comentan. Obviamente que, como es en español, va a estar dentro de Latinoamérica, pero si yo pusiera una palabra en inglés, me mostraría, por ejemplo, o alguna palabra que sea más universal, me mostraría información de todo el mundo. Entonces, este tipo de cosas se pueden trabajar, se pueden diseñar, de nuevo, combinando datos estructurados y datos no estructurados. ¿Para qué? Para
justamente poder analizar la evolución o cómo es mi emprendimiento, yendo más allá de lo que me da un sistema contable o un Excel y todo eso, y que es muy interesante y es muy bueno de ver. Vamos a otro ejemplo de lo que hablábamos antes respecto a lo que es Data Integration y ETL. Ahora les voy a mostrar algo. Por ejemplo, esta información, esto, digamos, no son grandes desarrollos ni cosas sofisticadas, simplemente es mostrar la herramienta, cómo juega, cómo se puede utilizar y qué provecho le puedo sacar. ¿Qué es esto? Ahora van a ver. El origen de todo esto son unos archivos, ¿sí?, que se obtuvieron, bueno, de una página web determinada, donde me muestra, básicamente, dentro de toda la información que tengo, es la cantidad de cajeros automáticos que tengo por comuna, por barrio, por banco, su ubicación. Bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿para qué me sirve? Bueno, si yo me interesa ofrecer algún servicio referido a mantenimiento de cajeros automáticos o reposición de sobres o cualquier otra cosa, bueno, esta información me sirve a mí, por ejemplo, para poder diseñar alguna estrategia en cuanto a logística, porque me va diciendo qué bancos son los que tienen, por ejemplo, más cajeros, ¿sí?, en qué comuna o en qué barrios hay mayor cantidad. Esta es información real, ¿eh? Ahora os voy a mostrar otras cosas. Por ejemplo, ¿qué comunas? Por ejemplo, el área de la comuna, el área de la comuna 8 es, bueno, 22 millones de 22 millones de metros, bueno, esta traducción no importa. Acá visualmente yo puedo ver, por ejemplo, la composición, en función de los colores, yo sé que la comuna 8, bueno, hay tanta cantidad, y yo filtro esto acá, entonces voy a empezar a filtrar la información. Por ejemplo, me va a decir, para el Banco Santander, en cada barrio y comuna, la cantidad de cajeros, si es que necesito hacer algún tipo de análisis para tomar alguna decisión en función de esta información. Así como esto puedo tener otro tipo de cosas, por ejemplo. Pero bueno, esto es un tipo de información y se expone de esta manera. Ahora, ¿cómo obtengo esta información? ¿Y cómo la voy a manejar? Entonces, vamos a lo que hablábamos antes de lo que es una herramienta de Data Integration, ¿sí? Cuando yo trabajo con una herramienta de Data Integration, por ejemplo, este es un archivo donde a mí obtengo este archivo, esto en realidad lo tenemos en otro lado, pero no me importa. Yo obtengo un archivo donde voy a tener la latitud, la longitud, para justamente poder ubicar en un mapa específicamente una sucursal, cuál es el banco, a qué red pertenece, el domicilio, la terminal, la página web, la fecha, por ejemplo, la comuna, código postal, toda información que puede ser de mucha utilidad. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces estos datos están cargados de alguna manera donde justamente hay blancos, pueden surgir errores. Por ejemplo, hay blancos, falta información, hay información incompleta. Entonces, ahí es donde viene justamente la actividad de Data Integration y tratamientos de datos. Yo necesito tratar previamente los datos, eliminar estos blancos, transformar cosas, eliminar, por ejemplo, espacios que me pueden llegar a producir errores y no dan información. Bueno, tratar toda la información, ¿para qué? Para poder procesarla y para poder tener algo interesante para poder tomar decisiones. Entonces, esta herramienta me permite a mí justamente tomar este archivo, ¿sí? Y yo estoy dando ejemplos para que vean cómo es la actividad de tratamiento de datos y todo, y algunos ejemplitos en cuanto hablamos por qué me conviene tener un Data Integration intermedio antes de hacerlo directamente en Power BI, en un SAP o en un Tableau, y hacerlo intermedio. Entonces, ¿qué hago acá? Yo acá voy a filtrar, voy a sacar las cosas la basura, digamos, los espacios en blanco, cortar espacios que me pueden dar errores, y esto lo voy a llevar a una base de datos, ¿sí? Entonces, cuando yo lo hago, esto lo llevo a una base de datos. Entonces, al final del camino de esta parte de procesamiento, que vamos a correr para arriba, ¿qué tengo? La información ya pulida, digamos, lista para consumir, sin potenciales errores. Y en este segundo paso, tomo esa información que la tengo en mi base de datos y comienzo a, por ejemplo, esto es un ejemplo, a hacer distintos tipos de análisis. Yo digo, supónganse que yo trabajo en una empresa que tiene dos gerencias, ¿sí? Una gerencia que se encarga de prestar el servicio a todos los cajeros automáticos que están en las comunas 1 a 6, y otra gerencia que trabaja con las comunas que van de 7 para arriba.
¿sí? Y aparte tengo un gerente general que analiza todo. Entonces, si yo tengo que hacer en un Power BI, por ejemplo, o en cualquier otra herramienta, el manejo de información, después filtrar y después generar reportes para cada uno en esa herramienta, me vuelvo loco porque tengo que estar filtrando, no tiene sentido. Yo lo que hago acá, justamente en esta herramienta, es como paso intermedio alimentar mi programita de visualización o de Business Intelligence, es trabajar esto y armar justamente el filtro. Entonces, si yo lo hago, corro, entonces al momento de correrlo, ¿qué voy a ver? Voy a ver que, por ejemplo, en este Data Preview voy a tener la información referida únicamente a las comunas de 1 a 6. En esta voy a tener la información ya pulida y todo lo demás de 7 para arriba, y en este voy a tener todo. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esto? Sí, bueno, yo lo corrí y un poco quemé la idea, pero si yo vengo, por ejemplo, acá a la demo, vamos a borrar esto y les voy a mostrar esto. Vamos a borrar esto. Entonces, esto es un template, por ejemplo. Esto es un template. ¿Qué es un template? Es un Excel básico, no dice absolutamente nada, y yo voy a armar, como les decía antes, yo necesito armar para cada gerente su información, que la voy a programar para que se corra en forma diaria, mensual, horaria, como quiera, y un gerente general. Entonces yo uso este template, que no tiene absolutamente nada. ¿Qué haría normalmente? Tengo que emitir el reporte, pasar a un Excel, filtrar las comunas que necesito, ordenar todo, hacer un copy, llevarlo a este template, grabarlo para el gerente 1, de las comunas 1 al 6. Hacer lo mismo para el otro y después hacer otro con todo lo general. Vamos a cerrar esto para que vean que en este momento acá no tengo absolutamente nada, solamente tengo el template. Entonces, si yo, por ejemplo, que esto es otra facilidad que me dan este tipo de herramientas, a mí me permiten generar ya el reporte automáticamente a partir del template. Si yo lo vuelvo a correr, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a generar a partir de un solo proceso, que si necesito después cambiar algo, lo puedo cambiar el proceso y no tengo que estar tocando cada una de las herramientas. Genero mis templates y acá ven que me dice, por ejemplo, para la fecha de hoy se genera. Entonces abro, este no existía recién. Entonces lo vuelvo a abrir y a partir del template que vimos en blanco antes, yo por ejemplo tengo el banco, la terminal, cuando fue la última actualización de la base de datos, no de la fecha de hoy, el barrio y la comuna. Fíjense que esto va a mostrar del 1 al 6, no me muestra nada más. Si yo lo cierro y abro el de 6 a 7, mejor dicho, el de mayor de 6, yo lo abro, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la misma tipo de estructura que lo obtuve a partir del template general, con las comunas de 7 para arriba. Y si cerramos este y abrimos el que recibe el gerente general en nuestro ejemplo hipotético, tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y acá sigo teniendo el template. Entonces, ¿qué es lo que hice? Con una herramienta de Data Integration o de ETL, por decirlo más familiarmente, un paso intermedio, generé reportes, a su vez puedo tener un paso donde lo llevo a la base de datos y ¿qué hago? Alimento mi Power BI, por ejemplo, entonces tengo, no sé, Power BI, pero tengo el Power BI para que veíamos antes, ¿sí? Y automáticamente voy a tener estos Excel o estos reportes para los gerentes, tengo Power BI alimentado con la información que habíamos antes y con el túnel y los mapas y todo, que también sale de acá. ¿Y qué hago? Si yo necesito modificar algo, ¿sí? Automáticamente lo hago en estos pasos. O lo hago acá cuando yo trabajaba el archivo. ¿Sí? No hace falta modificar en Power BI, modificar en los Excel o modificar. Entonces, lo hago en un solo lugar y desde ese lugar donde lo modifico, lo hago una sola vez y alimento al resto. Por eso resaltaba la importancia que tiene contar en lo posible con una herramienta de Data Integration. Bien, me van a decir, bueno, no, yo lo único que hago es tomo información de mi sistema contable y lo proceso en Power BI, listo, no hace falta esto, lo tengo resuelto. Ahora, si voy a combinar información de, por ejemplo, mi sistema de gestión, sistema contable, con información de redes sociales, con información, por ejemplo, un presupuesto que cargo en Excel, con información que me levantan de otro lado, etcétera, etcétera. Esta es potente al máximo y justamente me permite solucionar este tipo de cosas. Para ir cerrando un poco con la charla,
justamente y no extenderme demasiado en el tiempo, vamos a avanzar en unos, ya está, esto es lo que yo les decía de Power BI, esto es lo de los cajeros que tengo procesado de antes. Avancemos con la presentación para ir cerrando un poquito. ¿Qué otras herramientas como emprendedor, como pyme, como interesado, tengo que considerar a futuro, o sea, presente y futuro? ¿Sí? Uno, análisis predictivo. Hoy en día, básicamente es a considerar, y si tengo que comprar un software o descargarme algo, buscar, que tenga esto. Hoy en día todos los programas de Business Intelligence, yo diría casi el 90%, tienen herramientas de análisis predictivo. ¿Qué hace la herramienta de análisis predictivo? Toma la información que tengo en mi base de datos y en función de ese volumen de información, como veíamos antes cuando hacía una pregunta y me mostraba un chart que lo diseñaba en el momento, en función de eso me va a usar algoritmos de inteligencia artificial, va a usar herramientas estadísticas predictivas y me puede dar una tendencia. ¿Sí? Normalmente lo que se está usando hoy en día son herramientas de, digamos, tendencias simples, como una exponencial o triple exponencial, algo simple, nada sofisticado, pero ya es bastante importante. Entonces, en función de la cantidad de información que tenga, va a ser más preciso justamente el resultado. Si tengo 3 datos en el tiempo, obviamente que la proyección va a tener un resultado relativamente no muy bueno. Ahora, si yo tengo información de 3 años para atrás, la proyección que me puede dar tomando toda esa información es relativamente confiable. Obviamente que siempre hay otras cosas a tener en cuenta. En un contexto inflacionario, unidades a vender o montos puede ser medio relativo, pero las tendencias normalmente se mantienen. Entonces, análisis predictivo es algo que si voy a buscar una herramienta de BI, es importante que la tenga, ¿sí? Porque me va a ayudar mucho para este tipo de análisis. Otro tema a tener en cuenta: no seamos esclavos justamente del análisis predictivo o de las soluciones a nivel de inteligencia artificial que traen las herramientas. Son complementos muy interesantes, son complementos muy potentes que me permiten tener una visión, digamos, complementaria, pero siempre mi razonamiento, siempre mi forma de ver las cosas. Y yo necesito siempre tener la mirada crítica, no descansar exclusivamente en una herramienta, porque ahí pierdo. Si yo voy a dejar que la herramienta tome las decisiones por mí o me haga el análisis totalmente por mí, es donde pierdo. Tengo que tener siempre y mantener la mirada crítica. Pero es un complemento, es un compañero muy interesante. Chatbot. ¿Qué es el chatbot? Ya calculo que muchos lo deben conocer o lo deben estar experimentando más hoy en día con aplicaciones de WhatsApp. El chatbot son programitas que se están utilizando mucho a nivel de marketing para cubrir lo que se llama la última milla, ¿sí? O lo que es el contacto con el cliente. Hoy en día, si ustedes se conectan con cualquier, no sé, con su prepaga o con alguna empresa de estas de servicio y todo lo demás, y dicen hola, enseguida les van a aparecer opciones para completar, o alguien les va a decir hola, yo soy tal, y bueno, ese es un chatbot, es un programita. Ese programita, en función de opciones que me va a dar para seleccionar, ya sea un número, una palabra o algo, me va a derivar o me va a, en función de lo que tenga también cargado en su base de datos, me va a responder alguna inquietud. Cuando lo que yo necesito responder o buscar lo excede, ¿sí? Automáticamente ahí me deriva con una persona o con algún asesor o con alguien. Pero ¿para qué se dice que es la última milla? ¿Por qué? Porque no está la respuesta dentro de lo que yo necesito saber. Quizás me dicen, bueno, un ser humano va a estar conectado a partir de, no sé, las 9 de la mañana, pero quizás dentro de su base de datos o su base de conocimientos me responde en cualquier horario y no pierdo ese contacto, no pierdo esa relación con mi usuario y me permite justamente tener un cliente o ganar un cliente. Análisis del lenguaje natural. El análisis del lenguaje natural es lo que vimos antes justamente, o lo que se usa para trabajar lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que son datos no estructurados, y también hoy en día cada vez más lo que es el software de Business Intelligence lo va incorporando, y si yo tengo que seleccionar alguno, además de análisis predictivo, busco que tenga análisis del lenguaje natural o que lo esté por incorporar. ¿Por qué?
porque me permite trabajar justamente esto, lo que no es estructurado, comentarios, símbolos, imágenes, etcétera, etcétera. Lenguaje natural básicamente se refiere al lenguaje, pero cada vez le van incorporando más cosas y me permiten justamente poder analizar este tipo de cosas, procesarlas y transformarlas, por ejemplo, en análisis de sentimiento, reacciones y otro tipo de métricas interesantes para lo que es redes sociales. Y finalmente, no cubrimos todo, pero finalmente realidad aumentada. ¿Qué es realidad aumentada? Realidad aumentada básicamente lo que hace es combinar por medio de software imágenes reales con imágenes emitidas por, digamos, en forma artificial. Entonces, a lo mejor ustedes vieron videos donde si yo voy con mi teléfono y apoyo mi teléfono sobre un producto, me sale información o me da información, o me puede dar un mapa, un dibujito, me puede dar algo, me puede decir, por ejemplo, lo más común es que quizás ven, estoy en un supermercado, apoyo mi teléfono sobre el producto y automáticamente me sale información sobre las calorías, sobre consejos nutricionales, distinto tipo de información que el producto en sí no me lo da. Si yo corro el teléfono, eso desaparece. Hoy en día, cada vez más, los emprendimientos están tomando y algunas, esto no está viniendo en este tipo de herramientas, pero ya se va a empezar a utilizar. Pero quien tenga la posibilidad de incorporar esto como una herramienta, digamos, complementaria para potenciar su estrategia de Business Intelligence, es muy interesante. ¿Por qué? Porque está mejorando muchísimo y potenciando muchísimo la experiencia del usuario en cuanto a lo que es la relación con mi producto, con mi servicio, y eso a su vez me da mucha información también en cuanto a cantidad de clics, en cuanto a qué parte de un producto visualiza o de un servicio, en qué focaliza más. Me da información muy interesante que también la voy almacenando y la puedo ir procesando con una herramienta de Data Integration y la combino para tener justamente todas las métricas y toda la información que después voy a visualizar en mi tablero de comando. Así que bueno, este es un resumen, básicamente, no quiero excederme o extenderme muchísimo en el tiempo, son 7:15, estamos más o menos bien. Es un resumen general de herramientas, de formas de aplicar lo que es Business Intelligence, inteligencia para los emprendedores o para las pymes o para cualquier empresa, qué tipo de herramientas me conviene utilizar, el tema de utilizar Data Integration, ver lo que son datos estructurados, no estructurados y estrategias y cosas que se pueden hacer justamente con todo esto y que está al alcance de cualquiera. No necesito realizar inversiones considerables. Hoy en día una licencia de Power BI puede estar, digamos, es gratis, pero si yo necesito algo más avanzado, puede estar en $10 por mes, que puede ser o no, pero para que tengan una idea de este tipo de cosas y después herramientas de open source. Así que bueno, esto es básicamente la presentación y quiero ver, no sé si hay preguntas o respuestas. Si no hay preguntas o respuestas, entonces podemos ir cerrando. Acá en lo que es QA no hay preguntas y respuestas. Quiere decir que o se durmieron todos, o no fue muy claro, o quedó clarísimo. No sé si hay preguntas o respuestas en alguna otra parte a nivel chat o en general. Nos parecería que no, que estamos bien. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, a ver, aparentemente no hay preguntas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta usando el micrófono, si está habilitado, también lo pueden hacer. Eso ya, si se habilita, no sé, Alejo, si se puede habilitar o no. Si nos pueden enviar, sí, el material se los podemos enviar. Yo lo dejo acá en el centro y ellos lo van a distribuir a la lista que tienen justamente vía mail. Sí, ningún problema. Así que eso sí. El micrófono no está habilitado. Bueno, entonces, quien tenga alguna duda o alguna inquietud, por favor, la pueden hacer acá vía QA, digamos, esto de opción para preguntas y respuestas, o vía chat. Así que bueno. Así que bueno, si no hay dudas, consultas, Alejo, si querés, vamos cerrando. Y si no, si alguno tiene, si no, está mi mail ahí, después está el mail del Centro de Emprendedores, y si no, estaba mi mail también, que es galantec@gmail.com, me mandan un mail si alguno no, y ahí está el mail del SEM también, así que por cualquiera de los distintos medios nos pueden contactar, así que bueno, si no hay más consultas, bueno, realmente les agradezco
ahí está Outlook, y si no Gmail, cualquiera de los dos. Les agradezco muchísimo la atención, espero que haya sido de utilidad a nivel de presentación para tener una idea y un punto de partida en general de lo que es este concepto de Business Intelligence. Claudio, no sé si vos querés cerrar. Bueno, gracias Carlos, muy claro todo. Como ahí alguien dijo en el comentario, un interesante punto de partida, ¿no? Y para ver todas las opciones, con el uso de la tecnología que hay, todas las opciones al alcance, digamos, de la mano, porque toda la información, todos los datos que hay son muy difíciles de manejar. A la larga, esto lo que te hace es ordenarte un poquito los datos para tomar decisiones, ¿no? Exacto. Y Sí, está sí, bueno sí. esa combinación de datos estructurados con datos no estructurados. Sí, porque es lo que se viene hoy en día. Hoy, más que la información, digamos, de tu sistema de gestión, tenés antes lo que son redes sociales y quizás vos podés ver, a lo mejor al día siguiente, podés ver cómo están las ventas, o al mes o al semestre, podés ver cómo fueron la tendencia, la evolución de las ventas, pero muchas veces el resultado o la tendencia en una red social es inmediata y en función justamente de cómo son los sentimientos o cómo es la reacción a una determinada propuesta, eso hace que vos podés medirlo y podés analizar si tenés que cambiar algo antes de verlo en los números. Entonces, es importante justamente esto de los datos no estructurados y procesar todo esto, porque a veces es el mejor termómetro para poder hacer un cambio de estrategia. Carlos, bueno, ya que no hay preguntas, yo te puedo hacer una pregunta, digamos, Las que quieras, Claudio. en tu trabajo habitual y todo. ¿Cuáles Sí. son los rubros sí, los sectores, digamos, de la economía que más usan este tipo de cosas? Mira, yo te voy a dividir la respuesta en dos partes. Hasta hace un tiempo, hasta que apareció Power BI, que hizo una disrupción en el mercado justamente porque lo que tiene Power BI es que, como les decía, tiene una licencia gratuita que para una persona sola, digamos, si no tiene que compartir en equipo y todo, es suficiente y no pago nada. Y esto, por ejemplo, de Pentaho también es importante porque no, digamos, es gratis, es open source. Entonces, hasta la aparición y la irrupción de estas herramientas era un poco más complejo porque necesitabas consultoría, quizás terminabas en un Excel y, como veíamos antes, tampoco estaba desarrollado todavía todo el tema de redes sociales y la forma de procesar información de redes sociales. Hoy por hoy, con la irrupción de estas herramientas que son de fácil acceso, como decíamos antes, tienen una comunidad justamente muy grande, muy expandida, muy desarrollada, y que si yo tengo alguna inquietud, en la comunidad me la responden o encuentro la solución y puedo desarrollar mis cosas, que se llama el self-service. O sea, necesito un consultor para que a lo mejor me arme la base, me arme toda la primera estrategia inicial, pero después yo me arreglo y hago mis propios reportes. Entonces, a partir de eso, y la irrupción de redes sociales y poder y el desarrollo justamente de conectores y forma de tomar la información de las redes sociales, hace que hoy en día cualquier emprendimiento utilice esto. Ya no hay grandes o chicas. Hoy todos utilizan esto, y si tenés en cuenta que cada vez más el comercio de algo se está dando más a nivel digital que a nivel, digamos, presencial, más con esta explosión que estamos viendo hoy, hoy la mayoría están utilizando estas herramientas. Power BI ni hablemos, o Tableau, o Click. Lo que pasa es que Power BI es mucho más fácil de adoptar, digamos, y aparte tiene a Microsoft detrás. Pero, y Pentaho, por ejemplo, también es una herramienta de Data Integration que se utiliza porque a mí me permite el conocimiento que tendría que tener de manejo de grandes bases de datos, o de Python, o de cualquier otro lenguaje justamente de Big Data, me lo resuelve Pentaho sin necesidad de conocer esto. Entonces, esto, a medida que se va haciendo más extensivo en la gente, y los emprendimientos y las pymes lo van utilizando, te das cuenta que accedes a un mundo que no hace falta ser un gran experto, digamos, en sistemas y todo para poder hacerlo. Tenés que conocer, obviamente, porque si no, sería que todo el mundo lo estaría usando. Tiene algunas limitaciones o alguna barrera de entrada, pero que se puede resolver. Pero es muy interesante, y te vuelvo a decir, las empresas digitales todas, las pymes, la gran mayoría, digamos, que utilicen ya comercio electrónico, la gran mayoría, y cada vez más, y las grandes no hablemos, se usa muchísimo. O sea que estos conceptos se usan hoy por hoy por casi todos. Tenés muteado el micrófono, Claudio. Ahora Sí, sí.
Ahí está, perdón, Carlos. Ahí alguien No, preguntaba si Jorge Rainieri, perdón, sí. si dice que se le hace difícil el uso de estas herramientas, que las usa, pero se le hace difícil, y pregunta si se va a ampliar los temas. Bueno, a ver, esto obviamente es la puerta de entrada y hay cuestiones mucho más técnicas Totalmente. Igualmente, con Jorge, respecto a esto. alguna duda puntual o qué, me escribís sin ningún problema, sin ningún compromiso, en la medida de lo posible te respondo y te trato de orientar. No te hagas ningún problema, pero de nuevo, si se te hace difícil por un tema de cómo manejar, por ejemplo, Power BI, vos googleás y tenés millones y millones de soluciones a cualquier tipo de problema, pero escribime sin ningún problema. Y si hay, digamos, si hay masa crítica, claro, sí, se puede armar algo, cómo usar Power BI o cómo usar esto. Y si no, que se anoten en la carrera y cuando les toca mi materia yo les Claro, explico. que se anote para estudiar Claro, se anoten contador o administración. claro, y ahí lo vemos también, ahí va a tener más práctica. Pero nada, no hay ningún problema, me escribís o en algún momento vemos si se requiere, hacemos algo. Sí, sí. Otra de las cosas, esto para todos, ¿no? Otra de las cosas que también, a ver, estas charlas, estos webinars, digamos, en todos los temas que vinimos tocando, en costos, en precios, en cuestiones legales, que es la próxima, ya les aviso, el viernes que viene tenemos la última de este miniciclo del del primer semestre del año, que tiene que ver con aspectos legales para iniciar un emprendimiento. Siempre, digamos, son charlas de hora y media, en donde los temas se encaran de una manera introductoria. Obviamente, en el seno de la universidad tenemos, digamos, una propuesta de capacitación integral en muchos de estos temas. Con respecto a esto, otro de los temas que también pensábamos encarar tiene que ver con Internet de las Cosas, que también Sí, se lo puede vincular mucho con esto. totalmente. ¿Sí? Sí, sí, Así sí, que sí. bueno, digamos, Sí, hay que tener en la puerta se abre. cuenta, claro, que hay que tener en cuenta, como les comentaba al principio, que dado digamos, la heterogeneidad y la riqueza justamente de las diferentes, digamos, actividades que puede tener cada uno de los presentes y digamos, de la experiencia y de su profesión, entonces es complicado hacer algo muy en profundidad o en detalle porque alguno se puede perder. Entonces, damos un pantallazo, presentamos cosas y tratamos de profundizar en la medida de lo posible como para que todos, la idea es esa, espero que ya haya podido hacer, todos entiendan los conceptos y nadie se quede afuera. Obviamente no podemos hacer algo muy profundo porque hay gente a lo mejor que no conoce o recién está empezando y la dejamos afuera. Sí, sí. Así que bueno. Bueno. Así que no sé si alguien me Acá dice. preguntan si no, estas charlas así de índole abierta a la comunidad, no hay certificados al no haber algún tipo de examen, al no ser un curso formal, no, son webinars abiertos a la comunidad. Así que por lo menos nosotros y en general la mayoría de las universidades en charlas abiertas de este estilo, en general no se acostumbra a dar certificados. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, damos por terminado. Muchísimas Bueno, gracias muchas gracias a por todos y haber espero que estado se en haya esta entendido. charla. Gracias, Carlos. Y Gracias, esperemos Claudio, que haya gracias a servido. todos. Cualquier cosa nos escriben, ahí en el chat está el mail, sem@ufloeduar. Bueno, Carlos Galante, Sí, señor. magíster en MBA, contador público, profesor titular en las carreras nuestras de económicas en materias de tecnología de la información. Y mi nombre es Claudio Lewis, director de la Facultad de Ciencias Organizacionales de UFLO. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas Un gracias gusto. a todos. Que estén todos bien.